Bueno, señores, en esta ocasión, como pueden ver, tenemos a nuestro zar fronterizo Tom Homan. Hace un ratito que no decía presente en nuestro canal, pero sí, ahora con todo lo que ha estado pasando con este vuelo de alleged o supuestamente terroristas, TDA o de MS-13 que han sido categorizados como terroristas por el presidente Trump. Él ha invocado la ley de Enemies Act, la ley de enemigos extranjeros, para simplemente volar el debido proceso, ¿verdad? Que típicamente se le otorga a todas las personas que están en territorio estadounidense. Esa ley está en la Constitución, tiene la autoridad, y lo que está pasando es que se va a litigar todo esto, de saber, vean acá, quién tiene la razón en todo esto, the Bill of Rights, los derechos civiles de todos, versus esta ley. Va a llegar a la Corte Suprema y se va a llegar a una conclusión. Pero bueno, se va a hablar sobre todos estos temas. Así que vamos a escuchar cuál es el argumento de parte del zar fronterizo Tom Homan de la administración de Trump, y nos vemos al final. Nuevamente, ayúdame a llegar a los 100,000 suscriptores. Si hay alguien por ahí diciendo que te ganaste un premio, información con mi nombre, no soy yo, es una estafa. Así que escuchemos esta entrevista. Ahora me acompaña el zar fronterizo de la administración de Trump, Tom Homan. Señor Homan, muchas gracias por unirse. Y quiero comenzar con algo que usted dijo la semana pasada que causó mucho revuelto. Y cito: no me importa lo que dicen los jueces. Ahora, sé que desde entonces ha dicho que la administración acatará las órdenes judiciales. Escuchamos a Donald Trump diciendo lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que no le importa lo que dicen los jueces? Bueno, no me importa lo que piensen los jueces en cuanto a este caso. Seguiremos arrestando a personas que representan amenazas a la seguridad pública y nacional, y seguiremos deportándolos de los Estados Unidos. Entiendo que este caso está en litigio y está bajo la ley de enemigos extranjeros, que acataremos la orden judicial tal y como está en litigiado, pero a pesar de lo que él piense, seguiremos atacando a lo peor de lo peor, como lo hemos hecho desde el primer día, y deportándolos de los Estados Unidos a través de las diversas leyes vigentes. No nos la estamos inventando. La ley de enemigos extranjeros fue una ley federal. Son los estatutos promulgados por el Congreso y firmados por un presidente. Ahora, eso está en litigio. Pero dejándolo a un lado, aún tenemos la autoridad de Título 8 para expulsar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, y seguiremos concentrándonos en quienes representan la mayor amenaza para nuestras comunidades y el público. Pero tú acatarás las órdenes judiciales siempre que sepa que está en el proceso de apelación, pero no la desobedecerá, ¿verdad? No. Ok. Permítame preguntarle sobre los vuelos en cuestión aquí. Los vuelos a El Salvador. Usted ha dicho que todas las personas en esos vuelos tenían vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua o MS-13. ¿Podrías darme algún background, antecedente, y ayúdame a entender cómo estas personas llegaron allí? ¿Estas personas fueron recientemente arrestadas? No, algunas lo fueron, algunas sí, algunas no. Algunas han estado en custodia por algún tiempo. Algunas de las personas en ese avión fueron deportadas bajo el Título 8, lo que significa que fueron deportadas por órdenes de un juez de inmigración. Y otras fueron deportadas bajo la ley de enemigos extranjeros. Y creo que una de esas 240 personas en ese vuelo eran pandilleros venezolanos de la TDA. Y creo que había 21 miembros de MS-13. Y un par de casos específicos de MS-13. Pero en cuanto a
Los venezolanos, cada uno de ellos, según la información proporcionada desde el campo, son miembros de TDA. Y TDA se ha determinado ser una organización terrorista. Ahora están clasificados como terroristas, así que ese avión sacó a 240 terroristas de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿cómo determinas o cómo tu gente en el campo determina que algo es un miembro, que alguien es un miembro de una pandilla? Bueno, hay varios métodos. Lo que noto en los medios esta semana es que muchos de ellos no tienen antecedentes penales. Pero bueno, mira, muchos pandilleros no tienen antecedentes penales, al igual que muchos terroristas en este mundo, que no están en ninguna base de datos de terroristas. Solo conocemos la información que está en la base de datos. Por ejemplo, la mayoría de los terroristas que arrestamos, que son identificados por el gobierno estadounidense como posteriormente identificados a través de una investigación de título 3 o mediante una operación encubierta, no tienen en ninguna base de datos, no están en ninguna base de datos como terroristas. Igualmente que muchos pandilleros. Muchos pandilleros no tienen antecedentes penales y tenemos que confiar en las redes sociales, tenemos que confiar en las técnicas de vigilancia, tenemos que confiar en las declaraciones juradas de otros pandilleros, tenemos que confiar en las intervenciones telefónicas y los títulos de propiedad. Todo lo que relacionado con las investigaciones criminales entra en juego. Así que el hecho de que alguien no haya sido arrestado ni haya sido acusado no significa que no sea un miembro de una pandilla. Bueno, pero lo que hemos escuchado de algunos de los abogados que representan a algunas de estas personas es que se deniegan ser miembros de estas pandillas. Que no son ni parte del Tren de Aragua o MS-13, tienen la oportunidad de demostrarlo antes de sacarlos del país y ponerlos en una prisión de mala reputación de un país del cual ni siquiera son. O sea, ¿tienen algún proceso debido? En lo absoluto. ¿Cuál fue el proceso debido de Laken Riley? Y todas estas jóvenes que fueron asesinadas y violadas por los miembros de TDA, ¿dónde está su proceso debido? Esa mujer que fue incendiada en el tren, ¿dónde está su proceso debido? El asunto es de que ese avión estaba lleno de personas designadas como terroristas, número 1. Número 2, todos los inmigrantes venezolanos en ese vuelo eran miembros de TDA, según numerosas investigaciones criminales, informaciones de inteligencia y mucho trabajo de los oficiales de ICE. De hecho, 2 días después de que ese vuelo despegara, incluso hablé con el director interino de ICE y él reiteró que todas las personas, todos los venezolanos que subieron a ese avión eran miembros conocidos de la TDA. Así que muchos oficiales, muchos investigadores criminales y agentes especiales que han hecho esto durante décadas, revisaron la información de inteligencia, información sobre investigación criminal, todas las diversas redes sociales de vigilancia, registros gubernamentales y públicos, y están confiados de que todos son miembros de TDA. Y no me sorprende que un miembro de una familia diga que no son miembros de TDA, pero se les dio debido proceso según las leyes vigentes. Y esa es la diferencia entre la administración de Trump y la administración de Biden. De hecho, estamos usando las leyes vigentes para hacer cumplir la ley de inmigración y asegurar la frontera al más alto nivel. Pero la administración de Biden no solo ignoró la ley, sino que la violó, la ley. Como dijo el Tribunal de Distrito 5, que no solo violaron la ley, sino que la ignoraron en general.
Así que estamos usando las leyes vigentes en los libros para proteger nuestras fronteras contra la delincuencia y las leyes de inmigración y la aplicación de la ley en el interior. Y si observa las cifras fronterizas, han bajado un 96%. Ya tenemos 40,000 delincuentes expulsados por el Servicio de Inmigración de Control de Aduana. O sea que más se ha hecho en 6 semanas que lo que la administración de Biden hizo en un año. Estamos usando las leyes vigentes en los libros. No nos estamos inventando esto. Todo lo que hemos hecho está basado en un estatuto promulgado por un Congreso y firmado por el presidente. El presidente, mediante proclamación, invoca las facultades que le otorga la ley de enemigos extranjeros, lo cual tiene el derecho de hacer. Déjame preguntarte sobre un ejemplo en específico, y hay muchos, pero uno en específico fue alguien que estaba en uno de esos vuelos. Su nombre es Jersey Reyes Barrios. Él era un futbolista profesional en Venezuela y su abogado dice que se vio involucrado en esto porque tenía un tatuaje que, según él, fue elegido porque ese tatuaje era similar al logo de su famoso equipo de fútbol favorito, el Real Madrid. Y dice que no tiene antecedentes penales y que nunca ha sido un pandillero. Ahora bien, esa persona está aparentemente en esa prisión en El Salvador, sin la habilidad de contactar a su abogado, sin derecho alguno que se pueda decir, sin derecho alguno a defenderse ni demostrar su inocencia. O sea, ¿qué pasa con alguien así? Bueno, miren, ellos pueden hacer esas afirmaciones y, por supuesto, tenemos información que dice completamente lo contrario, que son miembros de TDA y afiliados a TDA. ¿Lanzarás esa información? ¿Lanzarás esa información? Mira, eso se litigará en la corte con este juez. Pero no voy a entrar en cada caso específico porque hay 260 casos. Tenemos que contar con los hombres y las mujeres que hacen esto todos los días para ganarse la vida, quienes designó a estas personas como miembros de TDA a través de, como dijo, diferentes métodos de aplicación de la ley. Esto será litigado. Pero ahora, como me han asegurado a los niveles más altos de ICE que cada uno de estos miembros son de TDA, y va a haber más litigios sobre este caso. Estoy seguro de eso, pero lo que se ha hecho o lo que hizo la administración de Trump fue exactamente en acuerdo con la ley federal, nuevamente promulgada por el Congreso y firmada por un presidente. No nos estamos inventando eso, estamos aplicando las leyes al pie de la letra. Bien, permítame pasar a la situación en la frontera. Ahora tiene más de 10,000 soldados estadounidenses desplegados para apoyar su misión en la frontera, y 2 destructores de la Armada que han sido desplegados para patrullar las aguas fronterizas. ¿Cuánto tiempo prevén que se necesitará este nivel de fuerza militar en la frontera? Porque, como usted mencionó, o acaba de mencionar, los números están súper bajos, o sea, son dramáticamente bajos. Están bajos, la entrada ilegal está bajo un 96%, y lo más impresionante es que no hay garaways o no fugas.
o fugas conocidas. O sea, en Biden había 1.800 personas que cruzaban la frontera al día sin ser detenidas, sin proceso, ni investigación, no sabemos quiénes son, ni de dónde vienen. Eso es gravísimo y un problema de seguridad nacional. Ahora las fugas conocidas están reducidas a 2 dígitos. Pero no nos vamos a conformar con las fugas conocidas hasta que se reduzcan a 0. Y vamos a asegurarnos de asegurar esa frontera y asegurarnos que ninguna amenaza a la frontera, a la seguridad pública o nacional cruce la frontera y se escape. Así que, como sabíamos, al asegurar la frontera sur, la frontera terrestre, algunos de estos grupos van a usar el transporte marítimo y el agua. Así que, ya sabes, tenemos la Guardia Costera y la CBP, Patrulla Marítima, y tenemos la Armada vigilando el mar. Y repito, no se trata solo de inmigración ilegal, sino de personas que vienen a este país y nos perjudican con amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Pero la administración de Biden teníamos más de 400 personas en la lista de vigilancia terrorista que fueron arrestadas al intentar entrar a este país, pero con Joe Biden 2.2 millones de personas pagaron más para escapar. Pudieron haber pagado menos simplemente al llegar a la frontera, entrar con un agente en la patrulla fronteriza y ser liberados en 24 horas para obtener un boleto de avión gratuito a la ciudad que elija, obtener una habitación de hotel, 3 comidas al día, atención médica gratuita y obtener una autorización de trabajo en 90 días. Entonces, ¿por qué 2 millones de personas pagaron más para escapar? No quieren que sean investigados, no quieren que les tomen las huellas didácticas de los dedos, ¿verdad? Vamos a asegurar la frontera, tanto la terrestre como la marítima, y asegurarnos de que estas amenazas a la seguridad pública y a la seguridad no entren al país. Así que usaremos estos recursos mientras podamos hasta que tengamos el control operativo total de la frontera y las amenazas de seguridad nacional no tengan ninguna vía de entrada a este país. Wow. Ok, gracias por acompañarnos esta mañana. Increíbles declaraciones de Tom Homan. Bueno, ahí, tú sabes, esto se está peleando en la corte, señoras y señores. Como él dice, la frontera está completamente cerrada, por ahí no pasa nadie. 10,000 tropas estadounidenses, más las que están obviamente del lado de México. También no sabía que habían 2 destroyers. Esos son los barcos de guerra por ahí, porque obviamente si ya la frontera está cerrada, tratan de usar de la vía marítima, pero aún ahí han arreciado, ¿verdad?, las patrullas estadounidenses. Muy bien, por eso los números están tan bajos. Y ahora estas personas están diciendo, bueno, si los números están tan bajos ya no se pueden ir. No, hasta que eso no esté 100% cerrado, y luego lo que van a hacer es que, qué sé yo, vamos a ver qué pasa, si ya va a haber confrontamientos con los carteles y demás. Pero bueno, en cuanto a eso del vuelo de El Salvador, hay mucho que se va a pelear en eso, porque la ley es una ley que está en los libros, ¿verdad? La ley de enemigos extranjeros, que el presidente tiene la habilidad de simplemente invocarla, ¿verdad? Entonces eso yo sé que tal vez está en juego contra, tú sabes, los derechos civiles, de Bill of Rights, ¿verdad? De que todo el mundo necesita debido proceso. Entonces, básicamente lo que está pasando aquí es que hay 2 leyes que están en conflicto y por eso esto se va a litigar y va a llegar a la Corte Suprema y se va a hacer una determinación. O sea, aquí realmente no hay nadie irrumpiendo la ley. Si el presidente te categorizó como un terrorista, tú estás fuera de aquí. Y punto. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú estás fuera de aquí y ya. Y básicamente puede hacer lo que quiera contigo, ¿verdad? Mandarte para donde ¿verdad? Porque fuiste categorizado como terrorista. Es básicamente como los terroristas que están en Guantánamo, ¿verdad? Con esa ley. Ahora, como sabemos, están los derechos civiles de Bill of Rights, ¿verdad? Que realmente aplican a todas las personas que están en los Estados Unidos. Entonces, como digo, estas 2 leyes están en conflicto. Entonces, lo que está pasando aquí, como él dice, todo esto se va a litigar, todo esto va a llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a simplemente emitir la declaración y va a agregar claridad a qué es lo que se debe hacer en esta cuestión.
la ley de enemigo, de Enemies Act, que es vigente y el presidente tiene autoridad para hacerlo, pues vas a ver cómo eso tal vez entre en conflicto. Y eso es lo que pasa, señores y señores. Como él dice, aquí se está siguiendo la ley. Ahora, si a ti no te gusta esa ley, pues tú tienes que cambiar esa ley. Si no te gusta una ley que le da ese poder al presidente, pues entonces tú cambias esa ley a través del Congreso, pero nadie está haciendo nada ilegal y como digo, la Corte Suprema va a tener que trabajar fuerte para todo esto. Y como dice ese caso de que de ese hombre, que como digo, hay personas que están haciendo la investigación y claro, no todo el mundo tiene que simplemente tomar la palabra del gobierno y decir, bueno, ellos investigaron y decidieron que sí, que es TDA o adyacente a los a Tren de Aragua, quién sabe, ¿verdad? Es como quien dice, ok, pero tú no me estás mostrando la prueba. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo que mostrarte la prueba cuando se está invocando esta ley de enemigos, de Enemies Act, ¿verdad? Entonces ahí está el conflicto legal. Y vamos a ver qué está pasando, qué se desarrolla con respecto a todo esto, pero lo que ha estado pasando es que la izquierda y muchas personas están realmente de forma irónica, ¿verdad? Defendiendo en su gran mayoría pandilleros a que retornen a los Estados Unidos, pandilleros que retornen a los Estados Unidos. Así que vamos a ver cuál va a ser el desenlace de todo esto. Así que me gustó, siempre nos gusta escuchar las palabras de nuestros fronterizo Tom Homan y déjame saber lo que ustedes piensan en la sección de comentarios con respecto a todo esto. Y si te gustó este video, suscríbete para más. No estoy diciendo que es correcto o no. Ahí está la información. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye.